Y agradecemos al Señor en esta hermosa noche por este tiempo que nos tomamos para adorarle y meditar en nuestros corazones. Amén. Meditar en sus beneficios, en su grandeza, en su amor. Meditar también en cuántas cosas ha hecho el Señor con nosotros, cuántas veces Él nos ha sacado de tinieblas, nos ha sacado de situaciones difíciles, cuántas veces nos ha sanado también, amén. Y al meditar en la grandeza de Dios y en los antecedentes y en las estadísticas en nuestras vidas, ¿no? Las personales, nuestra fe se fortalece. Así hizo David, y es un buen método, un método bíblico. Cuando él tenía al gigante Goliat enfrente, él se acordó de cuando Dios le daba victoria contra animales salvajes, fieras salvajes, que venían a atacar el ganado de su padre, y él era pastor, y nadie lo veía. Él estaba solito allí con el Señor, y era un jovencito que no tenía entrenamiento para la guerra y demás, pero Dios le daba fuerza, el Espíritu de Dios venía sobre él, y él había luchado con osos, con leones, algo humanamente imposible. Y el Señor le dijo: así como Dios me dio victoria contra esas fieras salvajes y pude defender las ovejas de mi padre, también Dios me dará victoria contigo, contra ti, le dijo al gigante. El gigante todavía estaba parado, estaba firme allí, erguido frente a él, pero él estaba profetizando. Él dijo: yo voy a dar de comer tus carnes a las aves, te voy a cortar la cabeza. Y el gigante lo miró y dijo: este está loco, este pibe está mal. ¿Qué te crees? Le dijo: que soy un perro para que vengas con palos contra mí. ¿Se acuerdan, no? La historia. Pero David tenía una fortaleza y una fe firme en el Señor. El mismo Dios que le había dado victoria antes se la daría ahora. Y así fue. Él usó las armas que él sabía utilizar, las armas con las cuales él contaba. Le quisieron poner armadura y darle una espada y una lanza, y no podía ni caminar, pobre chico, ¿no? Dijo: no, yo no estoy acostumbrado a andar con esto, y se lo sacó y dijo: voy a usar aquello en lo cual estoy bien experimentado, y era la honda. Y de un hondazo lo derribó, no lo mató, pero lo desmayó, y fue al gigante y le sacó su espada, que pesaba un montón, y con su misma espada le cortó la cabeza. Y se cumplió lo que él dijo. Es bueno mirar para atrás en este sentido, ¿no? Es decir, cuántas cosas el Señor ha hecho. Estoy aquí porque Él me ha dado victoria, y si usted tiene un gigante enfrente hoy, el mismo Dios que lo ayudó ayer lo va a ayudar hoy, y lo va a ayudar mañana y todos los días. Amén. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Así es nuestro Dios. Le voy a invitar a la hermana Mabel, si puede pasar, aquí me va a ayudar a leer. Otro miércoles voy a llamar a algún otro hermano, hermana, que me ayude con la lectura. Vamos a leer con micrófono para que salga en la grabación y se pueda escuchar. Amén. Yo te voy a dar aquí prendido el micrófono. Y no sé si tenés tu Biblia acá o podés leer de aquí. Bueno, es más grande la letra. Bueno. Sí. No es muy portable esta Biblia, pero es para sacar músculos, pero tiene buena letra. Para tenerla en la mesa es cómoda. Pueden ir buscando y anotando también mientras vamos entrando en el tema. Génesis 37, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 37, versículo 35. Estamos hablando de los cambios en el mundo espiritual. Y vimos los 2 miércoles anteriores, estuvimos viendo el acusador, Satanás, ¿no? ¿Qué pasó después que Cristo muere, resucita? Hubo un cambio muy importante. Hemos visto a través de la palabra que el diablo ya no tiene acceso al cielo ni siquiera para acusarnos, ¿sí? Ni siquiera para presentarse como lo hacía antes del sacrificio de Cristo. Fue echado desde antes de la fundación del mundo, pero
cada tanto volvía. Voy a pedir que estemos en silencio, así nadie se distrae, podemos todos escuchar la palabra. Génesis 37, 35. Y hubo otro cambio importante. Habíamos dicho el miércoles pasado, el tema de hoy es el lugar de los muertos. Tema interesante. Usted dirá, ¿en qué me beneficia o en qué me edifica saber estas cosas? Bueno, nos basamos en algo que Pablo le dijo a los tesalonicenses. No quiero que ignoréis, 1 Tesalonicenses 4, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. La iglesia de Cristo tenía que conocer estos, entre comillas, misterios, ¿sí? En los tiempos del antiguo pacto, en el tiempo de la ley, en el tiempo antes de la ley, incluso en el tiempo de la promesa y demás, los que morían salvos. Yo le voy a hacer esta pregunta, usted arriesgue tranquilo, que acá no ponemos puntaje ni nada por el estilo. ¿A dónde iban? Ajá. ¿A dónde iban? Termino de formular la pregunta. Aquellos que morían salvos, porque ya en el Antiguo Testamento, cuando digo Antiguo Testamento vamos a hablar así, incluimos la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la del gobierno humano, la de la promesa y la de la ley. Son esas dispensaciones las del Antiguo Testamento, las 7 dispensaciones. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Ahora estamos en la de la gracia y la que viene, porque queda una todavía, es la del reino. Esa está buenísima, interesante, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿dónde iban los que morían salvos? Porque había impíos en el Antiguo Testamento también. Y los que morían salvos ya tenían la esperanza en Jesucristo. Usted dirá, ¿cómo sabían ellos? Pues lo sabían, les había sido revelado. A ver si alguien se acuerda cuál es el primer texto bíblico que habla del Mesías, que habla de Jesucristo. Aunque no se acuerden el número, pero ¿qué es lo que dice, por lo menos? O la cita. No, hablando de Cristo. Bueno, sí, también, está bien, Rodolfo, está bien. Entiendo a lo que vas. Porque esa luz que se hizo no era el sol ni la luna, que vino en el 4º día, esa creación. Era la luz de Cristo. Pero ¿dónde hay una promesa mesiánica? Más específicamente. Cuando Dios maldice a la serpiente. Y cuando le dice a la mujer, de tu simiente nacerá. Exacto. Génesis 3:15, si lo quieren anotar, primer promesa mesiánica. Pero está bien, Rodolfo, lo que dijiste. Está bien. Primer promesa mesiánica en la Biblia, ya en el principio, en Génesis 3:15, donde el Señor está anunciando que de la simiente de la mujer, escuche bien esto, porque esto es fundamental para entender. De la simiente de la mujer iban a ser alguien que iba a herir a la serpiente, ¿dónde? En la cabeza. ¿Qué pasa cuando herimos en la cabeza una serpiente? Es una herida mortal. Si usted agarra por la cola a una serpiente, se le da vuelta y lo pica, lo muerde. Pero herirás a la serpiente en la cabeza y ella te herirá en el calcañar, haciendo alusión al clavo que iba a herir a Jesucristo en las piernas. Pero dijo, de la simiente de la mujer. Todo ser humano en la tierra nace de la simiente del hombre, ¿sí? El hombre es el que pone la semilla, y esto es bíblica y biológicamente así, pero era la única ocasión donde iba a ser de la simiente de la mujer, porque el hombre no iba a tener ninguna participación genética en ese nacimiento. Era una cosa que yo les puedo asegurar, garantizar que los primeros habitantes de la tierra, Adán y Eva, no lo entendieron, no lo comprendieron. Después vinieron más profecías, ¿no? Pero esa es la primera cita, la primera promesa mesiánica, Génesis 3:15. Entonces ya tenían una revelación de que iba a haber un Mesías. Con el correr de los años empezaron los profetas a escribir más y más y más y más detalles de Jesucristo. Isaías fue
que hablaba el pastor el domingo de Isaías, más o menos, no es exacto, pero aproximadamente 750 años antes de Cristo, él da una revelación completísima de Jesucristo, del Mesías, de su sufrimiento y de muchas otras cosas, de cómo iba a ser maltratado, golpeado, desfigurado, ¿sí? Y cuando habla en el Nuevo Testamento, por ejemplo, habla de Moisés, dice que Moisés prefirió los vituperios de Cristo, dice. Moisés, allá en una de las primeras generaciones, los vituperios de Cristo antes que los lujos, los placeres del mundo que él los tenía a su alcance en el palacio del faraón. Pero él prefirió los vituperios. ¿Por qué dice los vituperios de Cristo? Porque Moisés lo había visto a Jesús. De hecho, ahí sale otro tema interesante que son los dos testigos de Apocalipsis. Uno de los testigos va a ser Moisés. Moisés y Elías son los dos. Y los de Abraham. Abraham estuvo, podemos decir, cara a cara con Jesús cuando aparece Melquisedec. Melquisedec, que yo he leído un comentario en una Biblia de estudio y la verdad que no entiendo tamaño error, ¿no? Porque en un comentario sobre la aparición de Melquisedec dice, era un sacerdote pagano de alguna nación de esa zona, cananea, que Dios lo tocó y Dios lo usó para presentarse a Abraham y darle la bendición. Pero la misma Biblia, no hace falta ser un erudito, el mismo texto bíblico habla de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Esto para que no queden dudas, sacerdote del Dios Altísimo. No era como el caso de Balaam, que era un profeta pagano, que Dios tomó su boca para bendecir a Israel, y que en realidad Balaam después terminó haciendo allí un ardid con Balac, le dio una idea para destruir al pueblo de Israel, ¿no? Pero era sacerdote del Dios Altísimo. Y a Jesús le dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es tremendo, ¿no? Así que en el Antiguo Testamento los salvos morían confiando en que un día iba a venir un Mesías a redimirlos. Ellos sabían que iban a partir a la eternidad, pero sabían que iba a pasar algo en algún momento, aún en el lugar de los muertos iba a pasar algo. Y algunos de ellos profetizaron de eso. Entonces, en el Antiguo Pacto, o en el Antiguo Testamento, mejor dicho, todo lo que es las dispensaciones del Antiguo Testamento, los que morían, escuchen bien esto, salvos e impíos, iban, ¿saben dónde? Descendían al Seol. Podemos decir, bueno, Abraham murió, se fue al cielo. No. Moisés murió, se fue al cielo. No. ¿Cómo puede ser, pastor? Usted me está diciendo que los salvos, tremendos hombres y mujeres de Dios, como Débora y otras mujeres que hubo, Esther, Ruth, demás, morían y con la fe en Jesucristo y se iban para abajo. Sí, se iban para abajo. Se iban al Seol, que se traduce como lugar de los muertos en hebreo, Seol, Hades en griego. Si quieren anotarlo, Seol y Hades significa lo mismo. Es el lugar de los muertos en hebreo y en griego. Y no se refiere, como algunos por ahí han comentado, a la tumba en sí. No es específicamente la tumba, que puede ser bajo tierra, como en nuestra cultura, que puede ser en cuevas de piedra, como los judíos, por ejemplo, sepultaban a sus muertos, como Jesús estuvo, era una cueva en la piedra. Otras civilizaciones sepultaban en vasijas de forma vertical, bajo la tierra, otros directamente los creman a sus muertos y demás. No se refiere a la sepultura, sino al lugar donde iba el alma. Recuerde, Seol y Hades, que es lo mismo en hebreo y en griego. No había venido todavía el Redentor, pero morían en la fe. Y por supuesto, con una conducta, usted lee la Biblia, y estos hombres y mujeres salvos morían,
pero habían tenido una vida, una conducta que agradaba a Dios. Sobre todo en el Antiguo Testamento, donde había que demostrar realmente con hechos. Yo amo a Dios y vivo de una forma que a Dios le agrada, ¿no? Y no solo con hechos, sino que también el corazón y los pensamientos eran probados, porque podríamos decir, bueno, me pongo una careta y trato de actuar bien y me esfuerzo por actuar bien para agradar a Dios, pero Dios miraba el corazón. Esto ya lo decía en el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó con Job? Un hombre que amaba a Dios, que tenía buena conducta, pero todavía le faltaba revelación de Dios. ¿Y qué pasó? Dios permitió todas esas pruebas para que al fin Job termine reconociendo y diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Le faltaba, miren, ¿nos podemos comparar con Job? No me conteste, medítelo simplemente. Sin embargo, le faltaba una vueltita más de tuerca. Dios decía, yo quiero que me conozcas cara a cara, que sepas, que conozcas mi carácter, mi forma de actuar, ¿sí? Entonces Job, después de todo eso, termina reconociendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios le pide una prueba de misericordia y de perdón, porque Dios miró desfavorablemente a sus amigos, que habían hablado humanamente tan bien, pero Dios dijo, hablaron mal de mí, no es lo que yo quería hacer con Job, ustedes se equivocaron, no hablaron lo que es justo. Y ahora si ustedes van a mi siervo Job y le piden a él que ore por ustedes, yo a ustedes los bendigo, los sano, aparentemente alguna enfermedad había caído sobre ellos, y ellos van, y Job, después de que esos tres le dieron con un caño, si usted lee el libro de Job, aprovecharon, sacaron leña del árbol caído, hicieron astilla, hicieron aserrín de Job. Y hubo un cuarto, del cual no habla, al final de todo, mire qué lindo cómo entramos en historias bíblicas, ¿no? Que era el más jovencito, y se nota, yo intuyo, esto lo intuyo, ¿no es cierto?, que por ser joven y falto de experiencia, el Señor no le cargó ningún peso a él. Pero los otros tres más viejos, más sabios, le dijo, ustedes, con toda la carrera que tienen, toda la experiencia, no hablaron lo que es justo de mí. Así que pídanle a Job que ore. Job tenía allí la oportunidad de decir, ajá, así que ahora necesitan de mí. Yo, el pecador, según ustedes, que Dios me estaba castigando porque mi corazón era perverso. Y ustedes leen lo que hablaron de Job, lo trataron de falso, de hipócrita, de un montón de cosas. Y Dios miraba desde el cielo y decía, no es esto. Yo no lo estoy castigando a Job. No es verdad, yo no soy tirano, no me presenten como un tirano. Entonces Dios se enoja con ellos. Y Job podría haber dicho, ahora arréglense, oren ustedes, si Dios los escucha bien, y si no, problema de ustedes. Habrá que Dios trate con ustedes. Pero Job demostró un corazón humilde y dijo, bueno, estos tres me dieron con un caño, pero vienen a pedir oración. Yo voy a orar por ellos. Y Job oró y oró de corazón, y Dios los sanó, los bendijo. Y después de haber orado, dice la Biblia, después de haber orado por sus amigos, Dios sana a Job y lo bendice y le da el doble de todo. Pero Dios estaba esperando la última vueltita de tuerca en la vida de Job. Cuando Dios ve que Job actúa de esta forma, dice, yo ahora lo sano y lo bendigo. Dios sabía lo que iba a hacer Job, Él sabe todo, pero todo se tiene que cumplir. Entonces, era por obras, porque si usted lee la ley, dice, si hicieres estas cosas, todo estaba atado a lo que es los hechos. Y hoy, cuando leemos de repente Deuteronomio 28, bendiciones de la obediencia, vemos que la bendición sigue siendo condicional a la obediencia a Dios. ¿Amén? Sigue siendo, ahí vamos, Joel. Sigue siendo condicional. Ahora, la salvación la pagó Cristo, no la podíamos, hagamos lo que hagamos, no podemos pagar la salvación, y el amor de Dios es incondicional. Pero la bendición es condicional. Sigue siendo condicional. Entonces, gente impía, gente salva. Ambos bandos se iban para abajo, y ahora lo vamos a ver en la palabra. Iban para el Seol,
iban para el Hades. Sí, Joel. ¿Eran salvos solo por obras? ¿No había nada de gracia? En realidad se exigía las obras, pero la gracia de Dios se estaba manifestando en el antiguo pacto, porque ninguno pudo cumplir la ley en un 100%. Luego en el Nuevo Testamento nos dice que si cumplimos todos los mandamientos y fallamos en uno, nos hacemos transgresores de toda la ley. Porque el que dijo no matarás también dijo no robarás. Entonces si no mato pero robo, soy transgresor de toda la ley. Por eso morían en la esperanza de un Mesías. Por eso morían esperando un Mesías, porque sabían que en algo fallaban. En algo fallaban. ¿Para qué vino la ley? Para evidenciar el pecado. ¿Sí? La ley nos llevó a Cristo, nos obligó a correr a Cristo al ver que no podíamos nosotros solos. Veníamos bien, ¡pum! En algo tropezamos, en algo le pifiamos y somos dignos de condenación, pero por la gracia de Cristo Él pagó lo que nosotros no podemos pagar. Por eso estamos acá hablando de Él ahora, ¿no? Es por eso. Bien, vamos a ver que los justos iban al Seol. Génesis 37-35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, nombre hebreo del lugar de los muertos. Ahí está. Descenderé, o sea, me voy a morir. Y no era viejo todavía. ¿Sabe de quién está hablando ahí? Jacob. ¿Y de quién habla? De José. ¿Se acuerdan la historia? Sus hermanos lo vendieron como esclavo y le vinieron, mataron un animalito, mancharon con sangre la túnica de José y vinieron a mentirle al papá. No vinieron a decirle lo vendimos como esclavo. Una mala bestia del campo lo devoró y encontramos su ropa ensangrentada. Y Jacob, por supuesto, se la creyó. Y tuvo una amargura tremenda. Era el más chico, todavía no había nacido Benjamín. Era el más chiquito, José. Era el más obediente, era el niño mimado, pero se lo ganaba también, ¿no? Y sus hermanos lo odiaban, le tenían envidia, encima le contó los sueños. Bueno, otro tema, ¿no? Que podemos hablar, no le cuentes tus sueños a cualquiera. Entonces, él todavía no era viejo, pero dice: los años de vida que me queden yo voy a estar endechando, lamentando la muerte de mi hijo José, y voy a descender al Seol enlutado. O sea, no iba a haber consuelo para él. Vemos que después sí, Dios lo consoló, por supuesto, es lo que él sintió en ese momento y es lo que sentimos todos en momentos de duelo. Pareciera que quizá nunca lo fuéramos a superar, pero el Señor nos ayuda a superar. Aún la peor amargura, el peor dolor, si nos prendemos del Señor, no caemos en la depresión. El creyente puede sentir tristeza, angustia, dolor, y hasta a veces quiere la depresión apoderarse de nosotros, pero cuando corremos a Jesús, llevamos nuestras cargas a Él, es tan poderoso, es tan efectiva la presencia de Dios que la depresión se tiene que ir. El creyente no puede ser preso de la depresión. Amén. Entonces él fue consolado, pero ahí él está declarando, era un hombre justo, era Israel. ¿Se acuerdan? Jacob, Dios le cambió el nombre, era Israel. Y él dijo: voy a descender al Seol. Ahí está expresando a dónde iba el alma de los salvos, de los salvos. ¿Sí? Ahora vamos a ver de los impíos. Salmo 55:15, y vayan anotándolo. Salmo 55:15. Ahí vamos a ver ahora de los impíos. Está rico el mate. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Ahí está. Ahora habla de los impíos. Primero hablaba un justo, decía: voy a descender al Seol enlutado. Ahora habla, el salmista habla de los impíos y sobre todo, ¿no? Vamos a abrir un paréntesis, ahí está hablando de los que se hacían los amigos y lo traicionaron. Dice: andábamos en amistad en la casa del Señor, en el templo, y después me clavaron una puñalada. Y dice: Señor, págales conforme a sus hechos, ¿no?
Entonces vemos según la palabra, hay más textos bíblicos, pero vamos a tomar algunos clave, de que tanto los justos como los impíos descendían al Seol. Y vamos a ver una descripción justamente en el libro de Job, el libro anterior a los Salmos, capítulo 3, Job capítulo 3. Vamos a leer varios versículos, desde el 13 hasta el 19, ¿sí? Job 3, desde el 13 hasta el 19. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajador? Hasta allí nomás, hasta el 19. Ahí se dan cuenta que Job está describiendo los que van al Seol. Va el patrón y va el empleado, va el amo, va el esclavo, cuando habla de pequeños y grandes no solamente habla de edades, sino que está hablando de gente importante y gente que quizás es anónima en la sociedad, está en el anonimato, está hablando de los opresores y de los que son oprimidos. Allí se termina toda esa obra, se termina todas esas cuestiones, ¿no? Es una descripción muy completa que da Job del Seol o del Hades. Pero vamos a un pasaje que tiene cierta polémica y ahora vamos a ver por qué, pero que arroja mucha luz sobre este tema. Y ahora sí vamos al Nuevo Testamento, a Lucas 16. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 hasta el 26. Lucas 16, del 19 al 26. ¿Qué dice la palabra? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y se lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hasta aquí. Esto arroja mucha luz. Mucha luz. La NBI, en vez de cima, dice un gran abismo. Creo que está mejor traducida ese término, porque una cima no te dejaría ver lo que hay del otro lado. Un abismo sí, porque es una depresión. Dije, es un pasaje que tiene cierta polémica. ¿Por qué? Porque no aclara Jesús si se trata de un hecho real o está describiendo un hecho real o una parábola. La versión 60 no se juega. Los que hicieron la edición no pusieron parábola del rico y Lázaro. La NBI tampoco se la jugó. Pero hay alguna versión por allí que algunos de ustedes tienen. ¿Qué versión es? Ah, la Dios habla hoy. Ahí está, la versión popular. Que dice parábola del rico y Lázaro.
Claro, el rico y Lázaro que, aclaro, no es el Lázaro el amigo de Jesús, el de Betania, no habla de ese Lázaro, porque Lázaro es un nombre común en Israel, ¿sí? Así que no era el único Lázaro. ¿Por qué yo tengo la certeza de que es una parábola? Vamos a ver en el próximo capítulo de este estudio uno de los motivos por los cuales sé que es una parábola. No solo porque la versión, la conocida como versión popular, que la Dios habla hoy, se juega y pone parábola de rico y Lázaro, sino por un detalle muy importante, yo a ustedes se los dije. Aquí Jesús está usando un ejemplo extremo, totalmente extremo. Un tipo rico, que era un indolente. Vemos ahí que era un indolente porque a su puerta estaba el mendigo y no le daba ni una miga, y el tipo dice que vestía de púrpura y vestía de lino, vestía lujosamente. De púrpura vestían los ricos. La vestimenta de la gente común no era de colores. Por eso la envidia contra José, porque le mandaban una túnica de colores, le hacían una túnica de colores. Era algo muy especial. Bueno, este tipo era sumamente rico, pero era un incrédulo, era un ateo, era un egoísta, era un individualista, un indolente, pero tenía toda la riqueza, ¿sí? Dios aquí, Jesucristo, usa casos totalmente extremos para entender que la riqueza no tiene nada que ver con lo espiritual. Por eso a los impíos le dicen, ni tu plata ni tu oro te van a servir el día del juicio. Todos estos políticos que estropean, arruinan el país y los países, y gente muere de hambre, accidentes, inseguridad, por culpa de la inoperancia y la corrupción profunda que tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica, pero pasa en muchos países del mundo. Un día estos no tienen conciencia de que van a tener que dar cuenta. Isaías dice, ¡ay de los que dictan leyes, edictos injustos! Y todo ese dinero que acumularon, que no lo van a gastar ni en 10 vidas, que lo acumularon de la rapiña, porque no es otra cosa, no les va a servir para nada. No van a poder decirle, Señor, te ofrezco 10 millones de dólares, pero pasame aunque sea a la sala de espera del cielo. No, el Señor dice, tu plata y tu oro no sirven para nada, a mí no me vas a... Dice uno de las descripciones de Dios, que no admite cohecho. ¿Qué es el cohecho? La coima, el soborno. A Dios nadie lo puede coimear, nadie lo puede sobornar. No lo podemos sobornar al Señor, Él es así y las cosas son así. Entonces, eso no sirve para entrar al cielo. Ahora, si alguien es bendecido por Dios y es una persona justa y es un creyente, puede ser rico y puede ir al cielo igual. La riqueza no te deja fuera del cielo. Acá está el problema, el corazón, ¿sí? Y pone el otro extremo. Alguien pobre, encima una condición deplorable, todo llagado, los perros lamían sus llagas, una condición totalmente deplorable, pero que tenía fe. Entonces él va, y ahí entramos en lo que dijo Brenda, el lugar correcto donde iban en el Antiguo Testamento, el seno de Abraham se llama, ¿sí? El seno de Abraham, así está descrito en la palabra. Ese era el lugar de los salvos, ¿dónde? En el Seol. ¿Y por qué es una parábola? Dije que les iba a dar uno de los motivos muy importantes. Jesús está usando como ejemplo un mendigo que vive en un estado indigno, deplorable. Y la palabra del Señor nos dice, joven fui, dicen los salmos, y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El creyente puede tener una condición económica humilde, pero no esta condición indigna y deplorable. Nunca Dios va a permitir que un hijo o una hija suya, si le son fieles, si le son obedientes, nunca va a permitir que vivan indignamente. Puede ser humilde, pero no le va a faltar. Yo he conocido gente humilde. Yo conté alguna vez que mi abuela paterna, ella, una mujer de campo, y cuando fue al pueblo, bueno, mi abuelo hizo un ranchito de adobe con techo de chapa, pero lo tenía prolijo, limpito, y nunca la escuché quejarse, no me alcanzó la jubilación.
ella tenía la comida. Cuando éramos chiquitos íbamos a la casa de la abuela y tenía nuestra merienda, iba y compraba facturas, teníamos nuestras facturas. Nunca le faltó nada. Y ella era una mujer fiel a Dios, iba a la iglesia, ella sembraba en la casa del Señor. Nunca Dios le permitió faltar nada a la abuela Teodora, se llamaba. Ella partió con el Señor. Entonces, venían hermanos a veces o familiares a visitarla a su ranchito y decían, qué bien que se siente aquí, porque estaba la presencia de Dios ahí. Y tenía el cajoncito con la palangana de agua y el jabón, y Pablito cuando iba a tomar la merienda, guay que no pasara por ahí a lavarme las manos. Te lavaste. Era brava mi abuela, era buenísima, pero era brava. ¿Me entiende? El creyente puede tener una condición humilde. Habla la Biblia de los que son de humilde condición en lo económico, pero que se gloríen porque son ricos en tenerlo al Señor. Y a los que tienen riqueza y son creyentes, no se gloríen de sus riquezas, sino en tenerlo al Señor. Y sean, dice, solidarios con el que necesita. Entonces, Jesús está contando una parábola para revelar el mundo de los muertos y la vida en esta tierra, la vida y la importancia de decidir nuestro destino eterno en la tierra, porque pasó algo más adelante, que el rico le dice a Lázaro, o le pide a Abraham, permitile a Lázaro que vaya a la casa de mi padre, yo tengo 5 hermanos. Ahí se acordó de otras personas, que había otros, ¿no? Él ya no tenía arreglo. Que le predique a mis 5 hermanos para que no vengan a este lugar de tormento donde yo estoy. Y Abraham le dice, no, a los profetas tienen. No le vamos a mandar a nadie de acá. Cuando dice tienen a los profetas, tienen a Moisés, tienen a Elías, tienen a Isaías, ¿a qué se refería? A la palabra escrita que ellos tenían en ese momento. Entonces dijo, si no le creen a la palabra, por más que salga y resucite un muerto y vaya y les habla, no van a creer. Así dijo Abraham. Entonces, ahora vemos un detalle. Los que nos miran de otros países, así es un estudio bíblico en Argentina. No falta el mate ni en la casa de Dios. En Uruguay es igual, en Brasil es igual, en Paraguay y en el sur de Chile. No nos estamos drogando ni nada por el estilo. ¿Qué están tomando nuestros hermanos, no? Allá en Argentina, pensarán algunos. Bueno. Vimos que descendían al Seol los justos y los impíos, pero ahora el Señor nos revela que en el Seol no estaban todos mezclados. No estaban todos mezclados. Los que morían sin la fe, los impíos, descendían, pero iban a un lugar reservado para ellos. Los que morían en la fe descendían al Seol, pero iban a otro lugar llamado el seno de Abraham, y no se podían mezclar. Aquí en la parábola Abraham le dice, no puede alguien pasar de aquí para allá ni de allá para acá. ¿Qué quiere decir esto? No hay cambio de destino después que morimos. No hay un limbo, no hay un purgatorio, no hay reencarnación, no hay nada. Aquí, una sola vida. Una sola vez, dice Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Aquí decidimos dónde queremos pasar la eternidad. Y una vez que el hombre parte a la eternidad, no se puede cambiar de lugar. No hay ninguna posibilidad, no la hay. ¿Por qué inventaron estas cuestiones? Bueno, había intereses económicos en inventar de que si pagamos por un familiar muerto lo podemos sacar del purgatorio y que vaya al cielo. Pero el diablo que está detrás de esto, y al diablo no le importa la plata. Tenga en cuenta que al ser humano ambicioso le importa el dinero por sobre cosas más importantes, pero al diablo no le importa el dinero porque él no lo necesita. Él quiere arruinar al ser humano. El motivo satánico detrás de estos engaños es que el hombre parta de este mundo creyendo que va a tener otra oportunidad y se pierda. Y el Señor advierte para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Amén. Para Dios es sumamente importante y es lo más importante nuestro destino en la eternidad. Más aún
que cualquier bendición en esta tierra. Por eso, si Dios ve que si te bendice te pierdes, no te bendice. Pero dice, te voy a mantener, vas a tener dignidad. Recuerden lo que dije recién, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, pero no te puedo bendecir más de eso porque te me perdés. Entonces te voy a mantener, como dicen Sofonías, humilde, pobre, pero te vas a refugiar en mí, vas a depender de mí día a día y te vas a salvar. Porque dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre si ganara a todo el mundo y pierde su alma? ¿Con qué la va a rescatar? Con nada. Dios tiene como prioridad la salvación, porque el Señor sabe que no hay otra oportunidad después que partimos de aquí. Amén. Aquí decidimos. Por eso, sáquese de la cabeza eso que muchos dicen, Dios manda gente al infierno. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué manda gente al infierno? No manda a nadie al infierno. Se va solo el ser humano por su decisión. No, al contrario. ¿Sabe para quién fue hecho y vamos a hablar ahora del lago de fuego, que es el lugar de castigo eterno? La palabra declara que fue hecho para Satanás y sus ángeles. No era la idea de Dios que ningún ser humano vaya allí. Pasa que muchos seres humanos decidieron, y siguen decidiendo lamentablemente muchos, seguirlo al diablo. Decisión propia, libre albedrío. Tiene un gran derecho, un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. Cuando tenemos libertad, libertad es igual a responsabilidad. Soy dueño de hacer lo que quiero, pero me tengo que hacer cargo de las consecuencias de mis decisiones, ¿sí? Que es lo que hoy no se predica mucho en el sistema de este mundo, ¿no? Y en las iglesias tampoco se predica demasiado de esto. Soy responsable. Dios dice, eres libre, pero si siembras papa no esperes cosechar frutillas. Es así. Bien, vemos entonces que hay un abismo entre salvos e impíos. Pero hay otro lugar que no está ni en el seno de Abraham, ni en el infierno, que ya vamos a ver lo que es infierno, lo que es lago de fuego, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay otro lugar llamado abismo, también está en el centro de la tierra, donde están encerrados ángeles caídos de alto nivel, como lo dice en el libro de Judas, la carta de Judas. Los que no guardaron su lugar, pecaron desde el principio, cayeron, y se nota que son muy bravos, por eso el Señor los tiene ahí encerrados. Y yo siempre digo, usted imagínese si estos demonios de poca monta generan el desastre que generan en la humanidad, lo que harán esos, ¿no? Y están comandados tienen un general que se llama Abadón, que quiere decir destructor, Abadón y Apolión, en hebreo y en griego. Pero en el tiempo de la gran tribulación, el Señor va a permitir que esos salgan. Dice que se va a abrir el abismo y del pozo del abismo van a salir estos demonios con este general a hacer desastre en la tierra. Y dice que cuando se abre el abismo sale como un humo negro. Es terrible, yo no me lo quiero ni imaginar. No queremos estar allí. Por eso dicen Judas que están reservados para el día del juicio. ¿Se acuerdan que les dije la otra vez? ¿De qué juicio? ¿Del de ellos? No, sí, ellos ya fueron condenados. Del juicio a la humanidad. Para esos días están reservados. Es tremendo. Entonces tenemos, vamos armando el rompecabezas. Abajo, el Seol. Por un lado los salvos. Por otro lado los impíos. Y tenemos un abismo donde está bien cerrado, bien sellado. Debe ser un sello espiritual, obviamente. Donde están estos tremendos ángeles caídos, tremendos demonios encerrados por Dios. Sí, se cree que sí, que son de esos que generaron los nefilim, los gigantes. Enseñaron el manejo de las aves. Exacto. Eso dice el libro de Enoc. Y dice que es lo que le enseñó a las mujeres del desierto. Exacto. Sí. Y los secretos de los astros. Por eso los mayas tenían mapas astronómicos y no tenían, uno dice, ¿de dónde lo sacaron si no tenían telescopio? No había tecnología aeroespacial. Alguien se lo
Sí, también. Alguien se lo reveló eso. ¿Y para qué? Para que se destruya el ser humano. Para eso. Exacto. El manejo de los metales. Civilización que después desapareció en una forma. Sí. Exacto. Entonces vemos que hay una actividad demoníaca y estos los tiene encerrados el Señor, que dijo, esto no los dejo salir porque si no, esto sí que exterminan la humanidad en un abrir y cerrar de ojos. Dios no le va a permitir, Dios es el que tiene el control de todo. Yo quiero que usted sepa esto, ¿eh? Es el que tiene el control de todas las cosas. No son los que están bajo el periodo, esos 4 que están bajo el periodo, no son. No, esos son otros. Ya vamos a estudiar el Apocalipsis con sus detalles, que está muy bueno también. Algunos creen que pueden estar bajo la Antártida, bajo el hielo de la Antártida. Por la escritura. Sí, y hay actividad espiritual media rara, y bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero estamos hablando de lo que hay abajo, ¿sí? Que siguieron a Lucifer cuando Dios desterra del cielo, ¿serían ellos los que caen en la vida? Sí, pero no todos. Otros son los que están los que están en el segundo cielo, que ese es su, vamos a decirle así, es su cuartel, pero están descendiendo a la tierra y están dispersos, tienen asignados territorios, por eso los principados sobre las ciudades, sobre las naciones, ¿sí? Hay principados, hay potestades, hay gobernadores en las regiones celestes, huestes espirituales de maldad, dice el apóstol Pablo. El segundo cielo es su lugar, ya no pueden acceder al tercero, ya ni el diablo ni ellos, ninguno de ellos. Así dicen, puede estar en el segundo cielo, no tenemos certeza de eso, pero sé que ahí están, y uno diría que ahí se queden, ¿no? Pero no, vienen porque el hombre le ha abierto puertas, para que vengan a ser macana acá en el mundo. Cada vez que hablamos de ángeles y demonios y seres espirituales, es un tema interesante, da para desarrollarlo. Estamos hablando de lo que está abajo. Algunos tienen la idea de que Satanás reina en el infierno y que él está ahí en un trono con la capa roja y recibe a los que van cayendo y les asigna los castigos. No, él es un condenado más. Y que no está atado en el infierno, en el abismo, todavía. Recuerden el reino milenial lo que va a pasar. Ahora bien, ¿qué pasa hoy? Porque decimos, bueno, alguien partió con el Señor, ¿a dónde va? ¿Va al Seol de nuevo? Bueno, ese es uno de los cambios importantísimos que sucedió en el mundo espiritual con la muerte y resurrección de Cristo. Pero específicamente en esos 3 días que Cristo estuvo físicamente, yo siempre pongo énfasis en esto, físicamente muerto, pero Él no murió, a Dios no se los puede matar. Dios es el Rey. ¿Cuántos tienen conocimiento básico, por ejemplo, de las reglas del ajedrez? Al rey no se lo puede matar. No se lo puede matar. Solo se lo puede encerrar y cuando ya no tiene movimientos posibles el rey es el jaque mate. A la reina se la puede matar, se la puede recuperar, pero al rey no. El rey es inmortal en el ajedrez. Bueno, a Dios no se lo puede matar, pero a diferencia del ajedrez, a Dios ni siquiera se lo puede poner en jaque o en jaque mate. No se lo puede encerrar, nunca. Nunca, ¿sí? Entonces, ocurrió una gran revolución porque el Señor, ahora lo vamos a ver en la palabra, no es un cuento que yo inventé o se me ocurrió o lo leí en una revista por ahí, vamos a argumentar con la Biblia. El Señor Jesús desciende a los abismos, le hace un desastre al diablo, a la muerte es un espíritu, y quien comanda la muerte, el Hades, es otro espíritu, son 2 espíritus. Una forma de explicarlo es como que el Hades es la palita y la muerte es la escoba y va recogiendo almas. Pastor, le hago una consulta. En esta parábola, en donde Jesús lo que pretende es que entendamos cómo es, Sí. es parecido también a cuando hace, no es una parábola, sino marca a aquellos que están haciendo ayuno y hacen demostraciones demasiado notorias de que están sufriendo. No sean como estos, hagan el bien en silencio, creo que es algo así. ¿Es parecido a esto? Claro, hubo un tiempo,
es otro tema ese, pero hubo un tiempo donde el Señor aborrecía los ayunos, las ofrendas de los judíos porque querían comprar el favor de Dios, pero eran gente de rapiña, gente corrupta, y decían que yo quiero el verdadero ayuno, ¿no? Que se quebranten y demás. Pero esa gente era hipócrita. Este rico era directamente ni hipócrita, era indolente, no le importaba ni siquiera demostrar que era una buena persona. De hecho, tenía en la puerta de su casa el mendigo y no le daba. Dice que él anhelaba, aunque sea, comer las migajas que caían de la mesa del rico, y ni eso le daba, o sea, ni las sobras, ¿no? O sea, era un tipo duro, ni siquiera era hipócrita, era así. Ahora bien, tenemos evidencias bíblicas de que el Seol está en las profundidades de la tierra, de que el abismo está en las profundidades de la tierra. El infierno está en las profundidades de la tierra. ¿Sí? Aquí está demostrando de que también allí hay como decir, una tortura espiritual, porque dice el rico, dice, dile a Lázaro que venga y moje, mire la desesperación, aunque sea la punta del dedo con agua y me ponga en la lengua porque estoy sufriendo aquí en este fuego. Pero no es el destino final de los impíos. ¿Por qué? Porque la tierra va a ser destruida. Y el término que usa la Biblia cuando habla del lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos es el Gehenna. El Gehenna hace referencia, yo se los voy a leer, tengo aquí el apunte, hace referencia, es un término griego, hace referencia al valle de Hinón. Es un valle que está en las afueras de Jerusalén, es en una de las puertas antiguas que se llama la puerta de la basura. La puerta de la basura, donde se sacaba toda la basura de la ciudad y el fuego ardía constantemente, no se apagaba nunca. Entonces usa este ejemplo la palabra del Señor. Cuando habla del lago de fuego y azufre, el castigo eterno, el destino eterno de los impíos, habla del Gehenna, ese es el término, el valle de Hinón, donde se quemaba la basura, se quemaban cuando había pestes, plagas, los cuerpos muertos se quemaban allí, los muertos de la guerra se quemaban allí, y el fuego ardía y ardía y ardía constantemente. Entonces el Señor utiliza este ejemplo para diferenciar con el infierno, que siempre hemos dicho el infierno, el destino eterno, y ahora estamos hilando fino. Infierno significa, viene del latín infernum o inferus, inferior, subterráneo quiere decir. La misma palabra está haciendo alusión a un lugar subterráneo. Ustedes vieron que, o se enteraron, no lo vieron porque ninguno lo vimos, pero que el núcleo de la Tierra es fuego. Nadie puede llegar allí. No hay una sonda. Uno dice, hicieron un pozo y pusieron una sonda y escucharon los gritos. Eso es fake. Porque hay cristianos que quieren asustar. No hace falta mentir ni inventar nada para asustar. Con lo que es real el ser humano debería temblar. Y alguien encontró que esos gritos y aullidos que se sentían es la introducción a un tema de una vieja banda de heavy metal. Y armaron un video fake diciendo los rusos mandaron una sonda y un micrófono allí a no sé cuánta profundidad y escucharon los gritos de los que estén, era de una banda de heavy metal. ¿Sí? Eso es fake. Ese video, el infierno no es fake. Es de verdad, es posta. Como dicen algunos, ¿no? No cree, no se haga problema, mijito. Cuando esté allí va a creer. No hay que llegar ahí. Entonces hay una diferencia. ¿Qué pasa hoy con los que mueren impíos, sin la salvación? Siguen yendo al Seol, siguen yendo al infierno, a ese lugar, ¿sí? Pero no ese es el destino eterno. ¿Por qué? Porque en la última resurrección, al final del milenio, en el juicio del trono blanco, es la resurrección de los impíos, van a resucitar, ¿para qué? Para ser enjuiciados. Y ahí van a ser arrojados al lago de fuego y azufre que está en alguna dimensión del espacio que no sabemos dónde. Y ya les dije, no me interesa tampoco saber dónde, ¿sí?
pero van a ser sacados de allí. Yo puse este ejemplo el miércoles pasado. El infierno es el calabozo de una comisaría, donde el condenado o el delincuente está esperando el juicio. Una vez que tiene que comparecer ante el juez, es sacado del calabozo, se lo lleva al juicio y de allí, si se lo declara culpable, va a una institución penitenciaria. Yo creo que es la forma más fácil de entender lo que es el infierno y lo que es el lago de fuego, que sí es el castigo eterno. En el juicio del trono blanco van a ser sacados de ese calabozo, van a comparecer ante el juez que es Dios y el Señor los va a enviar a la penitenciaría definitiva, al lago de fuego y azufre que arde por siempre, el Gehenna. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa hoy con los que mueren en Cristo? Por eso Pablo dijo, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué pasa hoy? No van más ahí. Ese es el cambio, el gran cambio. Hoy todos los políticos hablan de cambio y son lo mismo, ¿no? Pero el cambio, Jesús sí hace cambios de verdad, profundos, genuinos. Y Él cambió esto. Él lo cambió. Desde que Cristo muere y resucita, y desde la muerte, incluso antes de la resurrección, desde la muerte de Cristo, los que parten con la fe en Jesucristo, que es el único medio de salvación, van al cielo, a un lugar llamado, ya no el seno de Abraham. Tenemos que saber diferenciarlo. Algunos dicen, se le llama seno de Abraham o paraíso. No, es el paraíso. El seno de Abraham era en el Seol. Arriba es el paraíso. Y podemos ponerle un nombre también, nos permitimos esto, el seno de Jesucristo. Ya no de Abraham, el seno de Cristo. Cuando el Señor estaba en la cruz, mientras Él estaba murió ahí físicamente, Sí. en esa muerte Él bajó a buscar a los que estaban en el Seol. Claro, ahora lo vamos a leer eso, porque este es el otro punto. Ya establecimos, quedó claro, los que mueren desde la muerte de Cristo en adelante, y lo vamos a ver, Jesús se lo dijo al ladrón de la cruz. Ahí empezó el asunto, ¿no? Está buenísimo eso. Van al cielo, al paraíso. Pero ¿qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con Samuel? ¿Qué pasó con todos esos hombres y mujeres que murieron salvos? No se quedaron allí. No se quedaron allí. Y David profetizó de eso. Porque el Señor, cuando su cuerpo muere, Él baja. Él dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero mi alma tiene trabajo que hacer. El Señor Jesús desciende a las profundidades y le hace un desastre al reino de las tinieblas. Le arrebata el dominio al Hades, a la muerte, y libera a los salvos que estaban en el Seol, en el seno de Abraham, pero en el Seol, al fin, los libera y se los lleva a todos al cielo. O sea que no solamente los que mueren desde ahí en adelante, sino que los que murieron en la fe antes, Jesús se los llevó al cielo. Por eso cuando dice los muertos en Cristo resucitarán primero, y algunos teólogos dicen, se refiere a los que murieron desde la época de Jesús en adelante. No, los muertos en Cristo son todos, porque Abraham murió en Cristo, Moisés murió en Cristo, ellos murieron mirando a Jesucristo. Dice Hebreos que lo vieron desde lejos, lo saludaron y no lo alcanzaron porque todavía Jesucristo no había llegado. Pero Dios tenía algo mejor reservado para nosotros. Hoy somos privilegiados. Cristo ya vino, ya murió, ya resucitó, está a la diestra del Padre y ya tenemos cumplidas un montón de profecías y un montón de cosas aclaradas. Y hoy cuando despedimos un hermano o una hermana, con dolor, con angustia humana, nada más, pero decimos hasta luego, allá, al paraíso a descansar con el Señor. Hermana, ¿qué ibas a decir? Porque ahí venció Jesús la muerte. Ahí venció la muerte. Y el primero que demostró, dio la prueba indubitable, es que Él resucitó. Él resucitó. Y hubo un espíritu de resurrección, hubo una onda expansiva. ¿Vio cuando explota una bomba acá y destruye todo, pero vuelan vidrios por todos lados alrededor? Hubo una onda expansiva, de tal manera que cuando Cristo resucita, resucitaron un montón de creyentes. ¿Usted sabe esto? Resucitaron muchos cristianos. Volvieron a la casa.
Algunos se habrá pegado el susto de su vida, ¿no? Imagino. Pero, sobre todo si le debían plata, pero bueno. ¿Cuál es la diferencia con Jesús? Que Jesús resucitó para siempre, ellos volvieron a morir. Están esperando, eso fue una prueba, una muestra del poder de Dios contra la muerte, pero un día van a resucitar definitivamente, ¿no? Como todos nuestros hermanos y hermanas. Así que Jesús vence a la muerte, le da un nuevo destino a los que mueren de ahora en más en Cristo, pero a los que estaban antes no quedan en desventaja. Dice, estos también son míos. Sabe Dios, dice la palabra, conoce a Dios a los que en Él confían. Conoce a Dios, el Señor los tenía bien conocidos, bien contados, por nombre y apellido, y se los lleva. Y va, yo me imagino esto, ¿no? Hay que usar un poco la imaginación. Va al Padre y dice, papá, no solamente yo vencí, aquí están estos, dales un lugar de descanso aquí arriba. Ya no es más su lugar allí el Seol. Qué bueno que es esto. Vamos a seguir desarrollándolo por la palabra. Números, libro de Números, capítulo 16, versículos 31 al 33. Números 16, 31 al 33. ¿Qué dice? Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová. Hasta allí nomás. Hasta el 33, dijimos, ¿no? Sí, 33. ¿Qué fue eso? La famosa rebelión de Coré, donde Coré y su familia y otras familias de los levitas eran encima, peor todavía, ¿no? Levantan una rebelión contra Moisés y dice, ¿por qué Dios te puso a vos y lo puso a Aarón? ¿Quién dice que Dios lo puso a ustedes? Nosotros también somos santos, somos ungidos, también podemos dirigir al pueblo. Y esto despertó. Moisés era un hombre manso y de misericordia, pero se embroncó esa vez y dijo, Señor, míralo esto lo que están haciendo. Y dijo Moisés unas palabras delante de todo el pueblo. Dijo, si estos mueren de una muerte normal como todos los seres humanos, entonces Dios no me ha elegido a mí y que ellos comanden al pueblo, guíen al pueblo. Pero si Dios me ha elegido a mí y eligió a Aarón como sacerdote, como sumo sacerdote, era el hermano de él, le dice que a estos se los trague la tierra vivos, desciendan vivos. Fue terrible, miren que Moisés, que pedía misericordia, es más, Dios quería tragar a todo el pueblo, porque todos, vio que la mala influencia pega enseguida. La rebelión enseguida haya adeptos. Todo el pueblo se estaba dejando llevar. Y Moisés y Aarón intercedieron y dijeron, no, Señor, a todo el pueblo no, solo a los que levantaron la rebelión. ¿Y cuál fue el aviso de Dios? Díganle a la gente que se aparte de las carpas donde están ellos. Y el pueblo empezó a dar marcha atrás, los dejó solitos, y algunos que estaban cerca, cuando vieron el juicio de Dios, dice que descendieron vivos al Seol, se los tragó la tierra, salieron corriendo, tomaron más distancia, dijeron a ver si nos traga a nosotros también. Y ahí cayó el temor de Dios. Estos juicios eran para que el hombre realmente tuviera respeto por Dios y respeto hacia los que él había ungido, porque más de una vez se habían levantado en contra de Moisés y Aarón, y Dios tuvo que demostrar que Dios los había llamado y los había ungido. Otro de los casos fue la vara de almendro, ¿se acuerdan? Pero este fue drástico, lo de Coré fue grave, y se los tragó la tierra y descendieron vivos al Seol. Otra prueba de que el Seol está abajo, está en las profundidades, ¿sí? Deuteronomio 32, 22, un solo versículo. Deuteronomio 32, 22. Deuteronomio
32, 22. 32, 22. Exacto. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos. Emplearé en Ahí ello- nomás, el 22. Aquí está hablando de los fundamentos de los montes, del Seol, de las descenderá, ¿sí? Esto es prueba bíblica de que está abajo en la tierra. Salmo 16, 10. Vamos a buscar allí. Salmo 16, versículo 10, que dice la palabra del Señor. Este salmo es una profecía maravillosa, presten atención. Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. ¿Quién estaba diciendo esto? David. Por un lado, hay dos cosas acá. Por un lado está profetizando, el Espíritu toma a David para que profetice de Jesús. Está hablando de la resurrección y está hablando de que el cuerpo de Cristo no se iba a llegar a corromper. El cuerpo físico de Jesús. No iba a haber corrupción. También David es el que profetiza que ningún hueso suyo iba a ser quebrado. ¿Se acuerdan cuando quiebran las piernas de los dos ladrones y llegan a Jesús, él está muerto? A él no le quiebran las piernas, lo bajan con su estructura ósea entera. Pero David está profetizando otra cosa también. ¿Se acuerdan que hablamos de las profecías que son, a veces están profetizando algo inmediato y algo que viene a futuro? ¿Sí? No van en un solo sentido. David está profetizando que el Señor no iba a dejar su alma en el Seol. Sencillamente esto. Que en algún momento su alma iba a ser rescatada. Y alguno dirá, bueno, ¿se refiere a la resurrección de los muertos en el tiempo final, en el arrebatamiento de la iglesia? No. David está profetizando de que en cualquier momento el Señor iba a rescatar su alma del Seol. Y esto sucedió. Fue lo que Cristo hizo. David estaba profetizando bien guiado en el Espíritu. No dejarás, no permitirás, dice, no dejarás, dice esta versión, que mi vida termine en el sepulcro, pero aquí la traducción no es exacta. El Seol es el lugar espiritual de los muertos, ¿sí? Bien. Salmo 86, 13. Salmo 86, 13. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Amén. Has librado mi alma, miren las profecías, ¿no? De las profundidades del Seol. Qué hermoso, qué clara que es la palabra. Aquí, qué fe, sí, porque uno puede profetizar, pero hay que creer lo que profetiza también, ¿no? Hay que creerlo. Aquí el salmista se está refiriendo a la resurrección de Jesús, sí, pero también se está refiriendo al cambio estratégico realizado por Cristo. Recuerden, el título de este estudio es Cambios en el mundo espiritual en lugar de los muertos, con el sacrificio de Cristo. Y cambió el lugar de los muertos salvos. ¿Sí? Cuando él dice ha librado mi alma, habla de todo. Usted está hablando en general. Claro. Cuando dice Jesús, él libra las almas de Seol, habla de todo. Sí. Y aquí el salmista particularmente está hablando de él. Está hablando de él y se entiende de todos también. Todo el que tenía la fe de David, que era la fe en el Mesías, iba a ser rescatado del Seol. ¿Por qué no habla de la resurrección de los tiempos finales? Porque no iba a llegar la resurrección de los tiempos finales con los salvos en el Seol. Se estaba refiriendo a un rescate que iba a suceder antes. Iba a suceder antes. Acordate que el arrebatamiento de la iglesia sucede con Cristo descendiendo en las nubes en el aire y trae con él a los que murieron en él. O sea, ya están arriba. Mirá qué claro que es.
en la primera carta a los tesalonicenses, trae con él a los que murieron en él. Así que cuando el salmista está profetizando que no iba a quedar el alma de él en el Seol, ya estaba profetizando en el Espíritu que iban a ser rescatados antes de la resurrección. Qué interesante que es esto. Yo les voy a leer en la NBI, que está más claro este punto, Efesios 4, anótenlo, Efesios capítulo 4, vamos a ir arrojando claridad con la palabra, versículos 8 al 10, Efesios 4, 8 al 10. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. De ninguna manera podemos creer o confundirnos y decir, pudo haberse llevado a los impíos. De ninguna manera. No entrará allí ninguna cosa inmunda, nadie que haga impiedad, ¿sí? En el cielo no hay entrada para la impiedad. De ninguna manera está hablando de los cautivos en el infierno. Está hablando de las almas de los salvos que estaban temporariamente cautivas. ¿Por quién? Por la muerte. ¿Quién los tenía cautivos? Por la muerte. La muerte era los que los tenía cautivos. Pero la muerte no podía decidir sobre los salvos. Acá vamos a otro detalle que revela Jesucristo en la parábola del rico y Lázaro. Fue llevado por quiénes Lázaro? Por los ángeles. Por los ángeles. Hay casos, ha habido algún caso en particular de siervos de Dios confiables, verdaderos siervos de Dios, que en búsqueda intensa de la presencia del Señor, el Señor les dijo, yo te voy a permitir ver la partida. Uno de ellos estaba orando por una chiquita que estaba enferma, con sus huesitos, todo su cuerpo deformado, y él ayunaba y oraba por un milagro, y el Señor le habló y le dijo, yo tengo determinado llevarla. Diré a sus padres que se preparen, yo ya he determinado llevarla. Pero por haber buscado mi rostro de esta forma, yo te voy a permitir ver el momento en que yo la llevo. Y dice que él, estando con la familia en la sala del hospital, ve algo negro que toca el cuerpo de la niña. Era el espíritu de muerte, era algo terrible. Y dice este siervo de Dios, dice, yo no sé si hubiera querido ver eso, lo que pasa en el mundo espiritual. Por eso no tenemos acceso al mundo espiritual en nuestra vista, ¿no? Con nuestra vista física. Nos volveríamos locos de ver las batallas que hay. Y el espíritu de muerte la quería llevar, pero bajaron del techo dos seres de luz, dos seres blancos, resplandecientes, enormes, y tuvieron una batalla y le arrebataron el alma de la niña. Y yo vi a la niña ascendiendo hacia los cielos, pero no estaba deformada ni estaba enferma. Su cuerpo era perfecto. Y los ángeles la llevaban. Esto es lo que pasa cuando parte un creyente. Y conozco otros casos muy cercanos, siervos de Dios que yo conocí, que cuando estaban por partir le preguntaban a su esposa, ¿quiénes son estos hombres de traje blanco que están alrededor de mi cama? Y ahí uno enseguida entiende lo que Jesús reveló. La muerte tiene acceso a separar nuestra alma de este cuerpo físico, pero no puede llevarnos hacia abajo, porque Cristo es el que tiene potestad sobre nuestras almas. Le pertenecemos a Él, somos de Él. Entonces Él envía a su ejército, Él envía a sus ángeles y dice, tráigamelo para acá. En aquellos tiempos lo llevaban al lugar de descanso de los salvos abajo. Pero noten este detalle importante, fue llevado por los ángeles Lázaro al seno de Abraham. Ahora, ¿dónde llevan a los santos? Al paraíso. Pero ellos son los encargados del transporte del alma de un salvo. El diablo no tiene más potestad. La muerte toca y separa y el Señor le dice, ya está, correte, vos no tenés potestad. Porque en el arrebatamiento de la iglesia los muertos en Cristo resucitarán. La muerte se quedará mordiéndose el codo, no tiene potestad. Entonces Jesucristo
rescata a los cautivos por la muerte, pero a los suyos, entienda esto, y aparte hay contexto bíblico de lo que le estoy diciendo, a los suyos rescata y se los lleva. Pero hay otra cosa que revela acá, cada vez se pone más interesante. Se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió, sino que también descendió primero? Ahí está el orden. Miren cómo la Biblia va revelando lo que pasó mientras el cuerpo de Cristo estaba en la tumba. Descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. Aquí termina de revelar que el infierno, el seno de Abraham, el Seol, el Hades, abajo, en el centro de la tierra. Y dice, el que descendió es el mismo que ascendió, y acá viene otra revelación, por encima de todos los cielos. ¡Wow! Primer cielo, hasta donde llega la atmósfera terrestre, el que habitamos nosotros. Segundo cielo, el lugar donde están las estrellas, el lugar más próximo aquí en el sistema solar. Y ahí es donde habitan todo el demonierío, ¿sí? Todos los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad. Tercer cielo, más allá, una dimensión que el hombre no conoce. No puede ver nada, el telescopio Hubble, la NASA no llega. Se pueden jactar de muchas cosas y de muchas mentiras que han inventado también, pero no, es un lugar inaccesible para el hombre. Por eso vamos a ser llevados por Cristo allí. No hay una nave, no hay un cohete, no hay nada que te pueda llevar ahí. Por Cristo vamos a ser llevados a los cielos, al tercer cielo. Atravesando los cielos, dice la versión 60, y aquí es más claro, atravesando todos los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Se abrió, usted imagínese, el nido de demonios del segundo cielo, y se abre allí como un túnel, un tubo, y el Señor pasa con todas las almas de los salvos. Dicen algunos estudiosos de la palabra, y tiene mucha lógica, que en el arrebatamiento de la iglesia va a pasar algo parecido. Previo a esto va a haber una batalla tremenda de ángeles contra demonios. ¿Por qué? Porque el Señor no nos va a pasar entre medio de los demonios. Ahí permiso, que no te van a querer dejar pasar. El Señor va a limpiar el segundo cielo, va a abrir un espacio para que nosotros pasemos con Él. De la misma manera, cada vez que parte uno con el Señor, lo llevan los ángeles escoltados, porque ningún demonio que está en el segundo cielo, ningún gobernante de las tinieblas puede detener siquiera en el camino del alma de un creyente. Los ángeles lo llevan, limpian el espacio aéreo y pasan al tercer cielo. Jesucristo hizo eso, rescata a los suyos, a los salvos que estaban cautivos por la muerte allí en el Seol, en el Hades, se los lleva con Él, atraviesa el primero, el segundo, el tercer cielo, llega a donde está el Padre y dice, aquí están los que salvé, los de antes, están aquí. Y papá, prepárate porque van a seguir llegando, porque yo voy a seguir salvando. Esto no termina aquí. ¿Qué claro que es este pasaje? Realmente me encanta este de Efesios. Pero vamos a ver otro, Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Ya falta poquito y vamos a seguir con algo muy interesante también en el próximo miércoles, Dios mediante, con la ayuda del Señor. Mateo 16, 18, solo ese versículo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, en griego Petros, y sobre esta roca, griego Petra, piedra, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén, amén, amén. Aquí qué buena esta aclaración, porque cuando dice tú eres Petros, que es una piedra, está hablando de Pedro, pero cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, habla de Petra, la roca que es Cristo. Jesucristo podemos imaginarlo así en esta charla. No hay un video, pero por los términos en griego podemos darnos cuenta. Dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, se señala él, edificaré mi iglesia. Y dice que Jesucristo es la piedra angular de este edificio. Amén. Ahora Pedro era un líder, le da un pastorado el Señor, sí, es verdad. Lo que no es verdad que fue el primer papa, eso es una mentira, pero sí le da el pastorado. Bien,
Ahora, cuando dice las puertas del Hades, todavía Jesucristo no había padecido, ¿se da cuenta? Pero Jesús está anunciando, yo voy a volar esas puertas. Mi iglesia, la que ya está ahí abajo, quiero que ustedes vayan parafraseando esto, esta revelación, esto es una profecía de Jesús. Jesús está anunciando, mi iglesia que yo tengo ahí abajo, no la va a poder retener las puertas del Hades. Yo voy a bajar y voy a volar en pedazos esa puerta, le voy a sacar la llave a la muerte, se la voy a arrebatar, le voy a arrebatar el dominio al Hades y yo me llevo a los míos. Así que Pedro, yo te estoy encargando mi iglesia y te voy avisando que ni las puertas del infierno la pueden detener. Así que si las puertas del Hades no pueden detener a mi iglesia, lo que tengas, los desafíos que tengas por delante, los problemas que vengan por delante, las persecuciones que van a venir, tampoco los van a poder frenar a ustedes. Si las puertas del Hades no pueden, ningún ser humano sobre la tierra va a poder detener. Ni el mismo diablo va a poder detener. Y pasaron más de 2000 años y aquí está la iglesia de Cristo. Y en muchos lugares del mundo está la iglesia de Cristo. En todo el planeta. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Somos más que vencedores en Cristo. Guárdelo para su vida, cuando tenga que enfrentar, aunque sean las mismas puertas del infierno. Recuerde que Jesús dijo y nos dice a nosotros, no solo a Pedro, las puertas del infierno no pueden contra ustedes. Pero agárrese del Señor, no confíe en sus fuerzas. Confíe en Dios. Hebreos 2:16. Hebreos capítulo 2, versículo 16. Allí están las cartas de Timoteo, Tito, Filemón. Después viene, ¿no? Tenemos Hebreos, después está Santiago. Hebreos 2:16. Capítulo 2, versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, Ahí está. sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Amén. Bien, mire cómo va completando el cuadro, ¿no? ¿Cuándo socorrió? Claro, dándonos salvación. Pero ¿a quiénes fue a rescatar? No fue a los ángeles caídos. Ellos ya no tienen redención. Ya no. Fue a socorrer a quiénes nuevamente. A ver. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahí está, los que estaban en el seno de Abraham. A eso fue a rescatar. Por eso cuando estemos en la gloria con Él, ya van a estar allí estos amigos, ¿no? Abraham, David, los apóstoles, Pedro, Juan, todos los personajes bíblicos que fueron fieles, muchos de ellos pagaron con sus vidas. La firmeza de su fe la pagaron con sus vidas. Pero tremendo, creo que no entra en nuestra imaginación el galardón que Dios tiene, ¿no? Para ellos. Ahora Pablo dijo, no es solo para mí este galardón, sino para todos los que aman su venida. Así que nosotros podemos también, no solo ser salvos, más allá de eso, poder acumular en nuestra cuenta en los cielos, sirviéndole con amor, hagamos lo que hagamos con amor, con dedicación, entregándonos al Señor. Eso el Señor va anotando crédito. Porque la Biblia dice que vamos a ser juzgados y el Señor nos va a tomar cuenta de nuestros hechos también. Entonces vamos a ser recompensados según sean nuestras obras. Por tener a Cristo, vamos al cielo. Bien, eso es lo principal. Pero además, por haberle servido, según el nivel de nuestra entrega con Dios, va a ser el galardón. Bien, cuando Cristo murió, repasamos, físicamente, Él descendió al Seol, liberó las almas de los salvos del antiguo pacto y los llevó con Él al paraíso, un lugar de descanso exclusivo para las almas de los salvos en el cielo. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. 23, 43. Allí un solo versículo nomás. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está. Podemos pensar dos cosas, de que el descenso al infierno, al Hades, sucedió en el primer día que Jesús está
en la tumba, el cuerpo de Jesús está en la tumba, en el primer día le arma ese revuelo al infierno y se va a los cielos. Pero hay otra teoría, es que hay un pequeño error de traducción. Es de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. De cualquiera de las dos maneras, no importa, no hay problema con eso. Si hubo ese pequeño error de traducción o si realmente en un día el Señor resolvió todo eso, es lo mismo. El tema es si es hoy o mañana o pasado, es lo mismo. El tema es ir allá, ¿sí? Es ir allá. Eso es lo más importante. Sí, es una promesa. Y se lo da el dignatario de esa promesa, fíjate vos, es este ladrón arrepentido, ¿no? De corazón, y es para todos nosotros. Para todos nosotros. Segunda de Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 12, segunda de Corintios 12. Sí, segunda de Corintios capítulo 12, versículos desde el 2 hasta el 4 inclusive. Segunda de Corintios 12, 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Perdón, ¿quién era ese hombre que conocía a Pablo? Él mismo. Y él, para no tener ocasión de agrandarse, él está hablando en tercera persona. Está hablando de él. Él fue arrebatado al cielo, ¿no? Seguimos nomás. Lo leo de nuevo. Sí. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Uh-huh. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hasta ahí nomás. Aquí vemos el término paraíso. Ya Pablo escribe esto después de la muerte y resurrección de Cristo, después de la ascensión de Cristo a los cielos, es que Pablo conoce a Jesucristo. Allí en Hechos capítulo 8, capítulo 9, de ahí en adelante es donde vemos la vida de Pablo, ¿no? Su ministerio. ¿A dónde está afirmando cosas que están en otra parte de la Biblia? Está revelando, tercer cielo. Sí. Ahí es donde nuestra morada eterna está ahí. Porque Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes. Y la casa del Padre es en el tercer cielo. Ahí está el trono de Dios, lo vemos también en el Apocalipsis, y el libro de Enoc dice lo mismo, concuerda en eso, que el trono de Dios está en el tercer cielo, y de hecho también habla del río que sale, que está en Apocalipsis, ¿no? Entonces Pablo pudo ver, qué privilegio, con razón Pablo dijo, a mí ni la muerte ni la vida, ninguna cosa creada me va a apartar del amor de Dios, y de hecho le cortaron la cabeza y él estaba dando, antes de morir, estaba dando palabras de ánimo. Yo ya corrí la carrera, peleé la batalla, guardé la fe, ahora ustedes muchachos sigan firmes, ¿eh? Yo me voy a recibir el galardón. Para ustedes también hay, pero sigan firmes. Pablo no tuvo miedo de la muerte porque pudo ver lo que nos espera a todos. Y nosotros tampoco tenemos que tener miedo, porque ya Dios nos ha revelado lo que hay. Esto no es un cuento de hadas, ¿eh? No es para tener a la gente en la iglesia ahí conforme, no. Porque a medida que tenemos experiencias con Dios, nos damos cuenta que su palabra es veraz. Quiero decirles algo, no hay que esperar llegar al cielo para darse cuenta de que Dios no miente. Ahora, aquí en la tierra, tenemos que vivir la fe y vivir por fe y ver la mano de Dios aquí y saber que Dios no miente. Entonces, todo lo que se cumplió está por la historia, está corroborado, ¿sí? Por la arqueología. Todo lo que está cumplido, todo lo que nosotros experimentamos aquí, nos hacen tener certeza de que lo que viene a futuro también se va a cumplir. Amén. Qué hermoso, Pablo pudo ver esto. Apocalipsis, y con esto terminamos, capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis 1, 18. Un libro maravilloso, Apocalipsis, no hay que tenerle miedo, ¿eh? Al contrario, es un libro que nos trae fortaleza. Capítulo 1. Sí, capítulo 1, versículo 18.
y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí Jesucristo está hablando, ¿no? Arranca en el versículo anterior diciendo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. El que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Tengo la llave de la muerte y el Hades. El Señor dice así, está haciendo tintinear esas llaves. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Muchas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dele fuertes aplausos a Él. Yo me gozo en la victoria de Cristo. Nos gozamos en su victoria. Amén. Todo esto está cumplido. Qué hermoso. Mire, se me pone la piel de gallina. Es tan maravilloso todo esto. Tal conocimiento para mí, decía el salmista, es demasiado maravilloso. No alcanzo a comprenderlo, ¿no? Vamos a estar de pie en esta noche. Qué lindo tiempo con la palabra del Señor. Vamos a seguir el otro miércoles y vamos a estudiar el estado de una pregunta de nuestro hermano Rodolfo el miércoles pasado, y ahora lo vamos a desarrollar bien. Yo le contesté muy así, superficialmente, pero lo vamos a desarrollar Dios mediante el próximo miércoles. El estado de los muertos en el presente. El estado de los muertos en el presente. Y vamos a ver fundamentos bíblicos. Pero ahora vamos a orar al Señor y vamos a decirle gracias con nuestros ojos cerrados. Si quieres levantar tu mano en señal de pacto con Dios, decirle: Señor, aquí está mi vida. Te decimos juntos, unimos nuestra fe. No estamos confiados en nuestra fuerza, nuestra fidelidad humana, pero estamos parados sobre la roca que eres tú, Jesús. Y tú, dice tu palabra, que tienes el poder para guardar nuestro depósito hasta el día que se manifieste la salvación en nosotros, hasta el día que estemos allí contigo, Señor. Hemos celebrado el domingo la Santa Cena, un hermoso culto en tu presencia, una fiesta. Hemos participado de los símbolos y oíamos tu palabra cuando nos decía: un día esta cena la vamos a participar allí en los cielos contigo, Jesús. Y tú nos prometiste que tú ibas a servirnos. Señor, ¿cómo no serte fieles? ¿Cómo no permanecer? Ayúdanos, Señor, a estar firmes en ti. No creemos estar firmes en nosotros, pero tampoco tenemos ese miedo, esa inseguridad, sino que estamos escondidos detrás de ti, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres como muros de protección. Lo dice tu palabra: así como Jerusalén está rodeada de muros y de montes, así estoy yo alrededor de mi pueblo. Tú eres mi seguridad, Señor, y tú eres la seguridad de cada uno de nosotros. Ayúdanos a serte fieles hasta el final, Señor. Tenemos ese destino glorioso, esa ciudad, esa nueva Jerusalén celestial, donde mora la justicia. Por eso ayúdanos a vivir en justicia mientras estamos en la tierra, Señor, a tener una vida que te agrade a ti. Límpianos, lávanos con tu preciosa sangre, Jesús. Quita todo lo que no te agrada de nosotros. Cúbrenos con tu gracia y sigue salvando almas, salvando personas que te sigan conociendo, teniendo un arrepentimiento genuino, verdadero, y puedan gozar del perdón de pecados, para un día estar también en la mesa allí, todos juntos contigo. Tu Espíritu Santo seguirá obrando, seguirá salvando, seguirá, Señor, trayendo convicción de pecado en la gente. Y también tú seguirás haciendo milagros mientras esté tu iglesia en la tierra. El Evangelio es acompañado por señales y prodigios, milagros. Tú seguirás sanando. Así que, Señor, ponemos una vez más a tus pies todos los enfermos, los pedidos de oración, Señor. Tú conoces y no hay nada difícil ni imposible para ti. Tú eres un Dios soberano, pero eres un Dios poderoso. Confiamos en ti, Señor. Tú has de manifestar tu brazo de poder y de sanidad una y otra vez. Te decimos gracias por tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, bendice a tu pueblo, acompáñalos,
Cúbrelos bajo tus alas. A los que están mirando por Facebook, a los que van a mirar por YouTube, a los que escuchan por la radio, tu presencia, tu Espíritu Santo llegue a cada corazón y a cada vida. Aún milagros sucedan a la distancia, Señor, porque la oración no tiene distancia. Nada puede limitar tu poder, Señor. Los que necesitan fortaleza sean levantados. Quita toda angustia, toda tristeza, toda confusión en las mentes, en los corazones. Quita toda depresión, Señor. Quita toda carga y que venga la paz que sobrepasa todo entendimiento. Manifiéstate a las vidas, Señor. Ten misericordia, ten piedad, Señor, de aquellos que no te conocen. Alcánzalos con la salvación. Oramos por las familias aquí representadas, los que todavía no están en tus caminos. Oramos por la obra de tu Espíritu Santo en cada corazón y en cada mente. En el nombre glorioso de Jesús. Y oramos creyendo, confiando en tu fidelidad y en tu poder. Te decimos gracias, Señor. Gracias por habernos dado victoria. Venciste al pecado, venciste a la muerte, venciste al Hades. Ni el mismo infierno puede detener a tu iglesia. Tú vas delante nuestro, Señor. Seguiremos conquistando terreno mientras tu iglesia está en la tierra. Por eso molestamos tanto a este sistema, porque vamos en contra de los propósitos nefastos que ellos tienen. Tú te seguirás manifestando. Tu palabra dice que densas tinieblas cubrirían la tierra, pero que tu gloria se manifestaría sobre nosotros, Señor. Que esto sea una realidad en cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale a Él otro fuerte aplauso. Él es digno de gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús amado. Te adoramos, Señor. Gracias al Señor por su fidelidad.